No va a revelar, acá hay un problema de confidencialidad que hace el propio trabajo de inteligencia. Pero el aparato de inseguridad del Estado es lo que finalmente propaga en Argentina y después nos dicen, che, fortalezcamos las leyes represivas, pero le damos más poder a este tipo de personas. Leo, ¿es sincero esto? Porque el gobierno se jacta a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de una enorme lucha contra el narcotráfico. Obviamente, como intendente de un distrito, ¿esto se ve tan así o es más de marketing que otra cosa? Mirá, yo te voy a decir que en nuestro distrito tenemos más de 400 denuncias hechas por vecinos ante el observatorio de seguridad que tenemos, en donde la firmo de puño y letra para no exponer a la gente. Y muchas veces no tenés el acompañamiento, obviamente, de la justicia para hacer celeridad en lo que son los operativos y los accionamientos para cortar un poco con esto, ¿no? Y lo que nosotros creemos que debido a la crisis, ¿sí?, que obviamente nos toca vivir, deja la verdad que el campo abierto para que se profundice, obviamente, la venta de esta porquería en nuestros barrios, ¿no?, que termina afectando obviamente a nuestra gente y que termina haciéndole un daño nocivo y terrible. Y después, otra cuestión que plantea de la doble moralidad que tiene el gobierno, o sea, se jactan de luchar contra las mafias. Y la verdad que a mí, siendo de otro partido político, me encantaría acompañar eso como política de Estado, pero bueno, es muy difícil cuando ni siquiera es consecuente en el planteo. Un ejemplo que te doy, el intendente de Paraná. O sea, la verdad que denunciado, obviamente por hechos con el narcotráfico, pero de eso no se habla más. Se habla todo el tiempo de que cuando hay un error grosero de esa envergadura, se apaña, se tapa con otra noticia, se pone un tema para obviamente evitar la coyuntura que se va dando diariamente, ¿no? Gracias a todos por haber venido, un placer tenerlos. Y vamos a hablar ahora del otro tema de la semana que no parece tener fin, ¿no? Porque vamos a hablar de economía. Se conoció la inflación del mes de febrero en el día de ayer. Claro, el INDEC parece que todas las semanas tiene algo para mostrar al gobierno. La semana que viene, atención, porque se va a conocer el índice de pobreza y, obviamente, esto complica al gobierno porque también el índice de desempleo, algunos dicen que va a estar cerca del 10,5. Estamos viendo, febrero 3,8%, el acumulado, los primeros 2 meses del año está cerca del 7%, 6,8%, y en la interanual, que acá está el dato, 51,3%, es decir, la medición de los últimos 12 meses, febrero contra febrero 2018 contra febrero 2019. Y ahí es donde uno ve, porque vamos a hablar el tema, seguramente vos que estás del otro lado, la plata cada vez te alcanza menos, y eso tiene que ver con que ninguna negociación paritaria llegó a alcanzar ese 51%. Se está acelerando, obviamente, la inflación. Si uno abre las diferentes ítems que tiene y cómo se llega a ese promedio, uno se va a encontrar que vivienda y servicios aumentó un 6,4%. Estamos hablando del mes de febrero, alimentos y bebidas 5,7%, es decir, recordemos que la medición interanual, el IPC que se conoce, esa cifra que te decía más del 3,8%, esa cifra es una ponderación de todo esto. Pero cuando uno se pone a ver cada uno de los ítems, claro, obviamente, alimentos y bebidas es lo que uno consume todos los días, vivienda y servicios también lo es. Fíjense los números, uno dice 3,8%, pero lo que uno todos los días va, compra, tiene que reponer, bueno, eso aumentó bastante más que eso. Vamos a hablar, y recordemos que hoy, un dato adicional, es que hoy aumentó el transporte. Vamos en el informe, todo lo que está pasando en la economía doméstica, en el uso diario. Estamos en una situación, pero muy complicada. Ahora, lo que preocupa frente a esta situación es que el gobierno insiste en seguir por el mismo rumbo. Porque hasta acá tenemos un daño hecho profundo. Pero le quedan 8 o 9 meses y va a seguir haciendo daño porque son tercos, son obtusos. Porque en las palabras del propio presidente de la Nación, él que se jactaba de que la inflación es tu incapacidad de gobernar, aquí está, señor presidente. Usted está incapacitado para gobernar. Y con Javier González Fraga estuve conversando el fin de semana en la fiesta de la vendimia. Fue uno de los pocos funcionarios nacionales que se arrimó por ahí junto con el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Echevere. ¿Qué me dijo Javier González Fraga antes de que el gobierno anunciara el permiso del Fondo Monetario para entregar 60 millones de dólares diarios al mercado de acá hasta fin de año para contener la corrida de la semana pasada? Me dijo, hay que elegir entre que se dispare el dólar o una tasa alta.
Esa tasa que recién contaba Julia está arriba del 60% anual, es la tasa que ahoga a las pymes. O se gobierna para las pymes o se toman decisiones que favorecen a Caputo, a Midland, a Lewis, que eso implica la enorme transferencia de recursos que son el tarifazo que hemos vivido. Ese tarifazo, ese aumento absolutamente racional, se traduce en un desequilibrio total de nuestra economía. Es la manta corta que cada vez está más corta, entonces el gobierno sube la tasa, destruye la actividad económica, trata de frenar al dólar, le pide al Fondo Monetario. Ahora, todo esto marca que indefectiblemente la economía argentina, que hoy estamos atravesando una situación dramática, va a una crisis inevitable. Mientras el gobierno insista que el camino es por acá, la crisis se torna inevitable. Le damos bienvenida a Matías Tombolini, que está con nosotros. A ver, Matías, cuesta, ¿no? Hoy el vocero de Economía, Nicolás Dujovne, Sí. dijo que este año por los sueldos van a equiparar la inflación, algo similar. Parece raro, ¿no? Porque hasta acá ninguno de los números que uno ve, por ejemplo, aumenta el aumento de transporte a lo que va de la fecha 38%, aumenta el gas 35%, es decir, es raro lo que ve o lo que está viendo. ¿Hay algo que el ministro ve o el vocero ve que nosotros no? Yo creo que el gobierno está intentando construir para adelante una esperanza que fue la que nos vendió en el 2015, en donde te prometió, a cambio de un esfuerzo en el presente, en aquel momento, un resultado en el futuro. Y el 2018 fue un año pésimo para la economía argentina, olvidable, en donde perdiste 12 puntos de poder adquisitivo del salario. Y claro, cuando uno quiere mirar qué es lo que pasa, la pregunta es, si no te dice eso, esta gente, ¿qué te va a decir? ¿Cómo va a tratar de sostener un esquema en el que hoy el gobierno se encuentra comprando tiempo? Cuando va al Fondo Monetario Internacional y te dice vamos a vender 60 millones de dólares por día para mantener el dólar calmado y te ponen la tasa en un lugar que es incompatible con que cualquiera piense en invertir, bueno, lo que están haciendo es buscando que ese dólar no se sacuda demasiado en la búsqueda de comprar un tiempo que, bueno, parece que el gobierno tiene cada vez menos. Pero ¿no sentís que ellos, a ver, el gobierno en este caso, aplica fórmulas que ya aplicó, que no le dieron resultado, y esta vez cree que sí? Digo, porque a ver, que el gobierno haga subastas para vender dólares, que primero quiero aclarar, no es que la vas a comprar Matías Tombolini, Rodo Herrera, ni vos que estás ahí en tu casa, esa subasta la compran, es un mercado especial. Es decir, eso ya lo hizo el gobierno, y tampoco le resultó. El gobierno tiene un problema serio que tiene que ver con la credibilidad, con la confianza. Cuando vos haces política económica, tenés que ser creíble para quienes son aquellos que, transitan el país en función del cual vos tomas decisiones. Y la confianza es la hija ¿de quién? De la reputación. ¿Y qué es la reputación? La reputación es la distancia que hay entre lo que te dije que iba a pasar y lo que pasó. Entonces el gobierno te dijo que la inflación en el 2016 iba a ser del 25% y fue 40%, después te dijo que iba a ser 17% y fue 25%, cuando empezó la turbulencia financiera el año pasado te dijo ya se calma y la devaluación fue 100% y perdiste 12 puntos de poder de compra. Entonces, como lo que te dijeron que iba a pasar no pasó, ¿por qué le vas a creer respecto de lo que te dicen en el futuro? Aún por derecha, tampoco funcionan las recetas, se quedaron en la plaza, no emiten más, al revés, retiran pesos del mercado y la receta cuantitativa no funciona porque no son creíbles. Y la credibilidad es algo que, bueno, es muy difícil de reconstruir. Pues es que el presidente estuvo hoy con intendentes de Cambiemos, mañana se va a reunir con dirigentes de los conocidos como Sin Tierra, que son los dirigentes que están en aquellos distritos que no gobiernan. Y les pido que pongan el pecho, ¿no?, a los intendentes, que son obviamente la primera ventanilla de la administración pública. Ahora, él dice que si él no sigue en 2020, esto explota. Bueno, también tiene que ver con empezar a plantear yo o el caos. Es una fórmula vieja, el gobierno anterior también lo planteó. Los gobiernos, cuando se encuentran en situaciones en las que no son creíbles, la alternativa deja de ser venderte la esperanza para empezar a asustarte con el miedo. Y esa parece ser la estrategia del camino que adoptó el gobierno, que es un camino
políticamente complicado porque está bastante lejos de ofrecer un camino de unidad, un camino de diálogo que la Argentina necesita, cuando empiezan a poner el miedo como el paraguas para poder hacer política hacia adelante, bueno, claramente es la mejor muestra de debilidad de un gobierno que hasta acá no tiene un solo número para exhibir positivo en materia económica. ¿Y qué define si alguien gobernó bien o mal? Si te va mejor o peor a vos, sí, claro, a mí, a quien nos está mirando. El parámetro de éxito de un gobierno, si llega a fin de mes es más fácil que antes. Sí. Y cada vez es más difícil. La semana que viene el INDEC da a conocer el índice de pobreza actualizado. Hay que dicen que está cerca del 35%, lo cual no es un buen dato. Y también va a dar el índice de desempleo, que algunos ya estuvieron diciendo que puede ser del 10,5. Es decir, no tiene nada para mostrar. Ahora, en lo que queda del año, en este año político, donde el presidente tiene la intención de ser reelecto, ¿debería ser otra cosa o intentar otra cosa o no? Es que el esquema de prioridades que tiene el Poder Ejecutivo es un esquema de prioridades que obedece a la manera que tienen de pensar. Entonces, yo no creo que el presidente se levante pensando cómo le hace daño a la sociedad. Lo que creo que la forma que él cree que es la mejor para la sociedad es claramente inconducente en términos de resolvernos los problemas de los argentinos. Hoy la Argentina tiene una crisis y el gobierno es una palabra que no menciona. Y la crisis que transitamos los argentinos tiene que ver con el empleo, tiene que ver obviamente con la inflación y hay un dato más, deudas familiares. Rodo, seguí este dato porque en la medida en que los sectores medios están viendo cómo su ingreso no alcanza a cubrir sus gastos y hay cosas que te cuesta resignar. Sí, claro. Vos empezás a ver que en las prepagas médicas se bajan los padres y dejan a los chicos. Ahora, la tarjeta de crédito, vos empezás a decir, bueno, la uso para comprar ¿comida? Sí, comida. ¿Y qué es lo que pasa cuando no pagas la tarjeta? Te queda el saldo con el mínimo. Hoy la tasa está en 130 ¿te puntos. habrá pasado ir a algún supermercado y que ves que la gente compra la compra de la semana entre cuotas? Y vos decís... Bueno, pero Rodo, tiene patas cortas eso, porque al final del camino, cuando vos no podés pagar el total, te quedás con el mínimo al 130%, en 5 meses la morosidad se va a ir a las nubes. Ahí es donde el gobierno tiene cosas para hacer. Es decir, uno, que no aumenten más las tarifas en Argentina, no pueden subir más. Porque si no, seguís trabajando en contra del poder adquisitivo del salario de la gente. Y obviamente lo que tenés que trabajar es sobre las tasas de interés que te cobran los bancos. Hoy son un problema muy serio. Sí, porque además atenta a eso creo con la calidad de vida, ¿no? Porque estaba pidiendo datos, que no me lo terminaron de confirmar porque quería tener el número exacto, pero es tremendo. Hay gente que se bajó, digamos, sacó el medidor de gas para volver al sistema de garraspa. Por supuesto. Hay gente que tiene la electricidad prepaga. Es decir, como digamos, una distribuidora de cable que vos podés comprar antena, todo y pagás un servicio. Lo mismo con la electricidad. Es decir, en calidad de vida hemos retrocedido estos años. Bueno, claramente. Y lo peor es que a cambio no obtuvimos nada. Es decir, Argentina no es un país que te pueda mostrar que ajustó, pero que, bueno, ahora sí, ahora se viene el desarrollo nacional. Pediste 100.000 millones de dólares de deuda, fugaste 70.000 millones, ¿y a dónde está la distancia? Quiero decir, ¿a dónde están las rutas, los puentes, la mejora de la capacidad productiva de la Argentina, nuestra mejora de la competitividad? Es más, la presión tributaria de la Argentina este año va a ser la más alta de los últimos 10 años. O sea, que le volvés a pedir al sector privado que haga el esfuerzo que este gobierno que te dijo que te iba a bajar los impuestos no hizo, que iba a reconfigurar el panorama fiscal, no lo reconfiguró. ¿Y sabes quién tiene mejores resultados fiscales? Las provincias, que finalmente son las que han equilibrado de algún modo sus cuentas en un escenario que por supuesto para adelante parece muy complicado. Matías, gracias por venir, ¿eh? Gracias por invitarme. Bueno, ¿y qué pensás vos, no? De esto, que la plata no alcanza, fíjate. Muchos tuvieron que cambiar algunos hábitos, pero lo más triste es aquellas personas que tuvieron que dejar de cenar y lo reemplazan por alguna fruta o café con leche para poder llegar a fin de mes. ¿Llegás a fin de mes? Raspando. Con 2 trabajos, la verdad francamente se hace más difícil, cada día más difícil se hace, sinceramente. Cuesta un montón mantener los servicios, llegar a pagar todos los compromisos que uno tiene, ¿no? O sea, cada vez se hace más jodido, digamos. ¿Qué cambios tuviste que hacer en tu estilo de vida? Y cambio en mi estilo de vida y, por ejemplo, dejar la prepaga, ya hace rato,
Somos jubilados, sabemos manejarlo y llegamos. Llegamos gateando, diríamos, con lo justo. Estamos pero esperando bueno, los aumentos, estamos esperando. Te digo todo. más, a veces evitamos la cena. Almorzamos, desayunamos, almorzamos, merendamos y no cenamos. ¿Llega fin de mes? No, la verdad que se me hace muy difícil. O sea, los aumentos han sido excesivos para mi gusto. Sinceramente, el transporte, que está altísimo, la inflación, o sea, todas las facturas aumentadas. O sea, creo que todo un saldo muy negativo y el trabajo que cada vez es menor, o también lo que echan de los trabajos. Y bueno, creo que estamos viendo uno de los momentos más difíciles. No, imposible, la verdad que está muy difícil. Y ahora con los últimos aumentos en el subte, en la luz, el gas, realmente no se llega a fin de mes. Y uno lo ve en la ciudad cuando venís a laburar todos los días y, no sé, en el subte te venden de todo. O sea, hay una crisis tremenda en el país. Y ¿Con el dinero te alcanza? Ojalá. Entre los boletos y los pasajes, hoy en día estoy con un tema laboral de licencia médica, pero igual, yo veo a la gente que no se llega. Bueno, ahí está, el pensamiento, como muchos que están hoy en su casa pensando lo mismo. Es decir, de algún lado hay que recortar, porque ahí te decía, ¿no? Ayer el INDEC da a conocer la inflación del mes de febrero, 3,8%, pero hoy aumentó el transporte, hoy aumentaron los colectivos, hoy aumentaron los trenes. Y atención, porque en abril aumenta el subte. Es decir, el gobierno, este cronograma de aumentos que viene dando, dice, no, bueno, ya estaba pautado el año pasado, pero bueno, debería rever esta situación. Hay que decirles que los colectivos y los trenes aumentaron entre el 8 y 9%, depende del ramal, en esto hay que decirlo, y acumulan una suma de entre el 38 y 42% en lo que va de este año. Y vos decís, pero pará, cuando haces las cuentas, este año tiene 2 meses nada más. Entonces, fíjense cómo haces, digamos, cómo el gobierno puede hacer, o cómo vos con tu poder adquisitivo, que ya no te viene alcanzando del año pasado, con esto, que lo tenés que usar todos los días, vuelva a tomar un impulso. Fíjense que el 40% cambió su forma de viajar, más caminata, más bici, menos auto, colectivo, subte y taxi, ¿no? Vamos a ver, obviamente, el pensamiento, ¿no? Este razonamiento que uno se lleva a pensar, bueno, el gobierno, ¿dónde va a parar todo esto? Porque el transporte, más allá de que lo usa menos gente, que la gente apuesta por ir caminando un poco más, por utilizar bicicletas o medios alternativos, o ver de qué manera pueden viajar juntos, se comparten autos, bueno, ¿qué es lo que se está pensando en materia de transporte? ¿Nuevo aumento? ¿Estaban al tanto? Sí, sabía. Sí. ¿Cómo les afectó el bolsillo? Sí, demasiado. La verdad que no... Este señor no sabe lo que está haciendo. Está perjudicando a los trabajadores realmente, ¿no es cierto? ¿Ustedes cargan la SUBE todos los días? ¿Lo notás esto? Sí, muchísimo, muchísimo. Nuevo aumento del colectivo, ¿no? Así es. ¿Qué dice la gente? No, está acostumbrada la gente. Está acostumbrada a todo. Y a ver, le saco 2 minutitos nada más. Vamos a aprovechar que estamos acá. Señora, ¿le afectan los aumentos? Sí, por supuesto. ¿De qué manera? ¿Cómo le afecta el bolsillo? Y mucho, porque cada vez se achica más el sueldo. ¿Usted está con la jubilación en este momento? Sí. ¿Y se da cuenta con la carga de la SUBE que cada vez es menos? Seguro, porque se cobra lo mismo y se paga mucho más. Nunca puede alcanzar. Por acá, con hijos, ¿difícil llegar a fin de mes? Y se complica un poquito. Se complica. Sí. La carga de la SUBE, nos damos cuenta que va bajando. ¿Sabías de este nuevo aumento a partir de hoy? Sí, sabía igual, pero bueno, no queda otra que viajar. Yo me enteré cuando subí hoy al colectivo. ¿Te enteraste hoy cuando subiste? Sí. Yo voy a buscar a mi nieta todo. ¿Cómo te afecta esto en el día? Pucha, yo también soy jubilada, vivo de eso, nada más. ¿Tuviste que dejar, por ejemplo, de hacer algunas cosas para tratar de llegar a fin de mes con todos estos aumentos? Sí. Por ejemplo, ir a los lugares donde yo iba con mis amigas, no puedo ir ahora. Vamos a analizar toda esta información económica, el bolsillo, a ver cómo hacer, a ver qué debería hacer el gobierno. ¿Tiene margen para hacer? Matías Tombolini dice que no, que ya tiene programado y que ya está destinado a esto, pero un presidente que quiere seguir. Recordemos que tiene intenciones de ser reelecto. Claro, pero no dice qué es lo que pretende hacer o cómo los argentinos vamos a vivir un poco mejor. Está con nosotros Iván Kachanowski, también el señor Juan Carlos Junio y Juan Manuel Valdés. Gracias a los tres por estar acá con nosotros. Iván, ¿qué ves vos, de todo esto? El gobierno está encerrado en una lógica de, primero, no puede salir, apuesta a las mismas fórmulas todo el tiempo, con resultados cada vez peores, ¿no? Y digamos, sí, la gente está cada vez peor, eso se ve por todos lados, y
creo que es un error intentar sincerar las tarifas sin solucionar los problemas estructurales de Argentina. Porque lo que está pasando es lo que pasa siempre en Argentina. Se ajusta al sector privado, los matan impuestos al sector privado, el sector público no se ajusta, entonces no da margen para que la economía crezca. Es decir, en verdad el problema no es la tarifa, el problema es que los sueldos no acompañan. Entonces, cuando vos comparás con la región, las tarifas son más baratas que la región. Cuando vos comparás la presión tributaria con la región, está mucho más alta. Entonces, lo que vos tenés que hacer es volver a Argentina competitiva para que el sueldo pueda acompañar la suba de tarifas. Ahora, si vos querés sincerar solamente las tarifas y no solucionar el otro problema, va a pasar esto. Sí, bueno, creo que el panorama es desolador para todo aquel que quiere, no solamente la gente en su casa, sino todo este gobierno que supuestamente vino con la idea de la lluvia de inversiones. Todo aquel que quiere invertir, generar puestos de trabajo, está absolutamente demolido en este momento, porque cierran 40 pequeñas y medianas empresas por día. Desde que asumió Macri ya van 10.000 que han cerrado, solamente si no tenemos cifras oficiales, sabemos que son más todavía. Sí, las pymes y las grandes empresas que presentan planes de... Coca-Cola, por ejemplo, empresas que tienen en la Argentina más el gobierno dice que quiere erradicar lo que pasó los últimos 70 años, bueno, están cerrando empresas que tienen más de 150 años de historia en Argentina, porque nunca se ha experimentado en el mismo momento este aumento de las tarifas, esta recesión, esta hiperinflación, y sumado a esto una apertura de importaciones que hace que el industrial tenga una competencia absolutamente desleal. Como decía, la cuestión de los impuestos es importante, pero digamos, sobre todo tiene que ver con la caída del mercado interno. Y por último, las tasas de interés del 62%. O sea, cualquiera que quiere generar un puesto de trabajo en la Argentina tiene condiciones absolutamente suicidas. Y bueno, no hay mercado interno, ni hay economía que resista estas políticas desastrosas. Sí, el tema es lo social, ¿no? ¿Cuánto resiste? Porque la pregunta me dice, ¿hasta dónde resiste estas personas que escuchábamos? Que nada, que tiene que buscar, digamos, se toma un colectivo menos y viaja, camina más tiempo porque no le alcanza la plata, porque cambia eso por un refrigerio, tal vez, digo, socialmente, ¿hasta cuánto puede resistir? No mucho más, ni tampoco electoralmente. Yo francamente creo que hay un crecimiento de la protesta y la resistencia social. Vos tenés los maestros, tenés las mujeres, vamos a ver incluso el 24 de marzo muchísimos gremios. O sea, creo que hay una fuerte resistencia social. Quizá debiera ser mayor. Francamente yo creo que el binomio cegetista está demorado en convocar a la ciudadanía en defensa de sus intereses vitales, como viene manifestando la gente en estas tomas que ustedes mostraron. Yo creo que el gobierno no fracasa. El gobierno está aplicando a rajatabla su proyecto económico, político y social de concentración de la riqueza de grandes capitales locales y de grandes capitales extranjeros. No fracasa, está aplicando a rajatabla su gobierno, su plan, que es un plan contra las grandes mayorías nacionales, las clases medias, las pequeñas y medianas empresas, fundamentalmente los trabajadores, los jubilados. Tarifas que tanto se está hablando acá. El gobierno no se equivoca, ese es su plan y no sincera ninguna tarifa. Lo que hace es tener una política tarifaria que la descarga en contra de la mayoría de la ciudadanía, no hace distingos de ningún tipo, y quienes se benefician son dos. Uno, los acreedores internacionales, porque al ajustarse el Estado, entonces tienen más posibilidad de cobrar sus préstamos contra nosotros. Y otro, las petroleras y las empresas privadas, que son las proveedoras, distribuidoras, productoras. O sea que, en realidad, mira, la riqueza que pierde toda esa gente que vos mostraste no desaparece, se transfiere a otros. Es como aquello de Lavoisier, ¿no? Todo se pierde, nada se pierde, todo se transforma, no. Nada se pierde, todo se transfiere. Entonces, todo lo que pierde la gran mayoría va a pasar a ciertos núcleos empresarios. Creo que el problema es político, que es el que vos decías, hay que cambiar. A mí me queda a veces la sensación, digo, las únicas empresas que ganan plata en la Argentina hoy, pues a ver, empresas alimenticias, que Argentina no es que desborda empresas alimenticias y que dice, bueno, ahí tiene un problema, está la competencia. Arcor. No, bueno, por eso. Las únicas empresas que ganan plata son las que tienen alguna participación, o la familia del presidente, o digo, por ejemplo, autopistas. Autopistas del Sol. Por ejemplo. O los parques eólicos que se quedaron. Las compañías eléctricas, digo, es decir, son los únicos que ganan plata. El resto, digo, están todos, digamos, las empresas alimenticias. Igual hay que diferenciar entre grandes corporaciones, pymes y trabajadores, porque las grandes corporaciones tienen plantas paradas, por ejemplo, las extranjeras, pero hacen grandes inversiones financieras al 50, 60, 70%. En cambio, el pequeño productor industrial, el pequeño comerciante de la barriada, no tiene ninguna posibilidad de realizar todo eso. Creo que siempre hay que
que hacer ese distingo. Pero efectivamente es un gobierno antiproductivista. Pareciera que tiene como una suerte de axioma de terminar con el sistema productivo argentino, además del tema del que vos decías de la apertura absoluta que va también contra la industria nacional, va contra el mercado interno, es un capitalismo sin consumidores, es una especie de negación de la propia idea del capitalismo. Pero fundamentalmente, volviendo al inicio tuyo, hay un problema en la sociedad muy grave, que están condenando a la sociedad a la infelicidad, a las limitaciones de todo tipo, ni que hablar de otras cosas como científicos, profesores, universitarios, en fin. Ayer se conoció que el Argentina iba a recibir otro desembolso del fondo por 9.600 millones que los iba a utilizar ¿para qué? Para controlar el dólar. Estas subastas que venía haciendo hace un tiempo parece que vuelven, porque la idea es tener controlado el dólar. Ahora, mucho no se entiende, pues ya esa fórmula la aplicó y mucho no le resultó. De eso habló el presidente del Banco Central. Si hay aumentos en la inflación o en las expectativas de inflación o una mayor percepción de riesgo, los agentes demandan una mayor tasa de interés para quedarse en pesos. El actual esquema, reforzado con las medidas que anunciaré, llevará a una disminución de la inflación durante este año. Y este proceso se consolidará en los próximos años. Vamos a bajar la inflación sin atajos, sin acciones que rinden en el corto plazo, pero que son insostenibles y dañinas en el mediano plazo. ¿Cómo lo ves vos, Iván? A ver, si no hay una corrida del tipo de cambio, eventualmente en algún momento la inflación va a bajar. No al 23% que es el presupuesto, va a estar arriba del 30%, o sea, va a estar en una zona alta. Pero todo va a depender, y lo único que le importa al gobierno de acá a octubre es que el tipo de cambio no vuelva a tener una disparada como tuvo el año pasado. Todo está pensado en el tipo de cambio. Sí. Digamos, el instrumento de los agregados monetarios tienen que controlar 3 variables: el tipo de cambio, la tasa de interés y la inflación. Pero el principal cañón va a estar apuntado a que el tipo de cambio no suba, porque eso ya le anula la elección y bueno, le generaría la inflación que está tratando de evitar. Pero lo que sabemos es que en junio la gente va a ir al dólar, porque siempre pasan elecciones. Entonces es cómo usa sus herramientas para que no se transforme en una corrida cambiaria. Las herramientas están, hay que ver cómo la usa. ¿Una nueva corrida cambiaria como la que tuvimos con una devaluación del 100% puede desembocar en una hiperinflación? Y si hay una corrida cambiaria, sí, yo creo que tiene las herramientas para evitarlo. Y en eso tiene que ver un poco el préstamo, el poder utilizar los 9.600 millones para, obviamente, financiar el gasto, pero con una doble intención de tener más controlado el dólar. Sí, evidentemente es un gobierno que descarga el fracaso de sus políticas en los que menos tienen y sobre todo en las familias, también las de clase media. Desde la fundación que trabajamos, la Fundación Urbe, estamos trabajando en propuestas para resolver la cuestión de los créditos UBA, por ejemplo. O sea, es que hay más de 200.000 familias que tomaron un crédito. ¿Se acuerdan de esa famosa fotito que sacaron Sturzenegger, el precursor de Sanleris, en realidad el antecesor de Sanleris, con Lucas Liach, que decían que la inflación del año pasado iba a ser del 10 más menos 2%, ¿no? O sea, entre el 10 y el 12% era la meta de inflación del gobierno. Bueno, las familias creyeron en esa meta de inflación y se endeudaron en unidades variables, en tasas indexadas, y hoy les aumentó la cuota un 100%, sí, claro. Están pagando el 100% más y deben un 100% más porque el capital también se les actualizó. Es absolutamente irrisorio, es una cuestión demencial lo que le han hecho a las familias que han caído en esta trampa, y creemos que es el Estado el que tiene que resolverlo, porque es familias a las cuales le prometieron que iba a tener acceso a algo tan elemental como es la vivienda. Sí, además cuando fue el propio gobierno que salió a través de sus funcionarios a promocionarlo, ¿no? Los créditos UBA, que eran un éxito. Mira, yo creo que la economía es una ciencia social, es una ciencia del ser humano, del hombre. Habría que decir ahora del hombre y la mujer. Y entonces todo pasa por ver cómo actúa sobre la sociedad. Y francamente, creo que, por un lado, no sé si va a estallar o no va a estallar. Yo no creo, porque tiene todo el apoyo de Trump, del gobierno norteamericano, que actúa sobre el Fondo Monetario Internacional para apoyar. Necesita que Macri, Estados Unidos necesita que Macri continúe en el poder. Yo creo que no va a ocurrir porque la mayoría de la sociedad va a votar en defensa propia y va a cambiar el rumbo y reencauzar el país hacia otro modelo de distribución de la riqueza más justo, más equitativo, recuperar soberanía nacional, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en cuanto a eso de si va a estallar o no va a estallar, yo creo que pasa por ahí.
La segunda cuestión es que el gobierno muestra que tiene una pertinacia, una firmeza en continuar ¿con qué? En continuar con el ajuste. Eso es lo central de este gobierno. ¿Cómo es posible todo esto que estamos viendo en estos testimonios? Que siguen los tarifazos, ¿no es cierto? El gobierno... Que sigue cayendo el salario. Se hacen los chanchos rengo con el salario. Es una especie de teoría, de doctrina del pelito para la vieja. El año pasado los trabajadores perdieron entre el 12, 13, 15%. Por ejemplo, los docentes. ¿Por qué los docentes tienen que aceptar que perdieron el 15%, que van a perder otro 8% este año, y eso debe ser aceptado? O sea, es pelito para la vieja por el año pasado y por el que viene. La sociedad debe reaccionar, que es lo que vos decías al inicio. Creo que lo está haciendo, y después yo creo que a esta altura hay que discutir la salida política, que es la unidad de la oposición, con un programa bien amplio, con una clara promesa y compromiso ante la sociedad de alterar esta regla del juego y tener un gobierno auténticamente democrático y popular. Creo que ese es el eje del debate que viene, y no tanto insistir ya en la crítica de este gobierno, porque ¿sabes qué pasa? Se polemiza mucho durante mucho tiempo, pero en un punto la realidad zanja el debate, y creo que lo está zanjando. A los tres, gracias por haber venido. Buen fin de semana. Hacemos una pausa, ya venimos. Sí, rápido, ¿qué pasó?